Vamos a empezar la clase. Ya es la penúltima. Entonces, vamos con los temas finales. Entonces, en la clase anterior, un poco recordando lo que habíamos visto, es, eh, habíamos visto todo el tema de indicadores en la clase anterior, cómo calcularlos, cómo se interpretan y qué significan, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver la amortización, que en términos empresariales, la amortización puede tener diversos conceptos o aristas según el objeto o la modalidad en la que se aplique. Bueno, antes de continuar, solo quisiera que me indiquen si es que está bien el audio y no tenemos inconvenientes. Buenas noches, Inge. Sí, está súper bien el audio. Ya listo, muchas gracias. Entonces, continuemos. La amortización en todos los casos se relaciona al valor de un bien o pasivo con el tiempo o vida útil del mismo. Eh, Todos los bienes van perdiendo su valor con el paso del tiempo, por lo tanto, es una de las formas de cuantificar la pérdida del valor de este bien. Entonces tenemos qué elementos básicos tiene la amortización, la vida útil, que es el número de años que se va a considerar, el valor residual, que es el valor del bien al final de su vida útil, la base de amortización, que es la diferencia entre valor de adquisición y el valor residual, y el tipo, que viene a ser el criterio empleado a la hora de establecer la cuota de desgaste. En este sentido, para un activo, la amortización contable viene a ser la disminución o pérdida de valor a lo largo del tiempo, mientras que para un pasivo se refiere a la disminución del crédito de la deuda. Entonces aquí tenemos dos imágenes de la amortización para el activo y para el pasivo. Entonces, para el activo es la disminución o pérdida del valor a lo largo del tiempo y en cambio para el pasivo es la disminución del crédito o de la deuda. Entonces, al final igual vamos a ver una presentación de cómo se calcula la amortización financiera, ¿no? La amortización en cuanto a un pasivo de un crédito. Entonces, la amortización puede ser constante o con criterio, por ejemplo, el número de kilómetros que realice el vehículo o se desgaste en un tiempo determinado. La amortización acumulada se refiere a la cantidad de recursos que llevamos amortizados desde el origen. Existen dos significados de la palabra amortización, según se use desde el punto de vista económico-contable o desde el punto de vista financiero. Dicho de otra manera, uno sirve para amortizar activos y la otra para amortizar pasivos. Entonces, la financiera, la amortización financiera es para pasivos y la económica contable es para activos. La amortización económica contable sirve para amortizar activos, bueno, eso ya, y la otra para pasivos. Eso les estoy un poco insistiendo para que tengamos en cuenta que existen estos dos tipos. Entonces aquí tenemos cuál es la diferencia entre la amortización contable y financiera. La amortización contable o económica viene a ser cuando una empresa compra un activo, pasa un tiempo determinado, es decir, tiene una vida útil en concreto. Por ejemplo, aquí nos da el ejemplo de una furgoneta que tiene una vida útil de 10 años. Por ello, se trata de distribuir el gasto que genera esta furgoneta en 10 años. Entonces, se puede entender que la amortización contable es una reserva de dinero que se va acumulando año a año con el fin de recuperar la inversión inicial antes de que deje de poder ser utilizado por llegar al final de su vida útil.
Con esta reserva, la empresa podrá hacer frente a la inversión que supondrá el deshacerse en el ejemplo que habíamos visto, por ejemplo, de la furgoneta, y adquirir una nueva que la sustituya, una vez que la máquina actual deje de ser útil o de funcionar. Entonces viene a ser esta reserva, ¿no? Que al final permite la adquisición de un nuevo bien, en este caso un vehículo, puede ser una maquinaria o cualquier tipo de bien. La amortización financiera, en cambio, se refiere a la parte de la cuota a pagar por un préstamo, que corresponde con el principal, la cantidad de dinero solicitada. Al pagar una cuota por un préstamo, una parte viene a ser amortización, que es el pago del capital, y otro el gasto financiero, que es el pago del interés. Entonces, la cuota viene a ser el capital más el interés. Entonces, ¿cuál es el punto clave a tener en cuenta para calcular la amortización de un bien? Primero, el precio de adquisición, que daremos de alta cuando nuestros inmuebles, nuestros inmobiliarios, por el valor del precio de adquisición. Algo a tener en cuenta es que el precio de adquisición será siempre por el valor de la base imponible de nuestra factura, pero no incluye aquí el IVA, porque ahí alteraríamos el valor del bien inicial, ¿no? Y recordemos que el IVA es un impuesto que lo pasamos al Estado y más bien es como un gasto dentro de nuestra contabilidad. La vida útil igual es otro de los puntos claves que debemos tener en cuenta al calcular la amortización de un bien, pues esta vida útil es el tiempo que va a estar nuestro bien trabajando día a día en pleno rendimiento. Este elemento es importante porque entrará dentro del cálculo de la amortización para saber la vida útil que se debe aplicar a los inmuebles o muebles. Y se puede consultar las tablas de amortización oficiales. Estas tablas están publicadas en el registro tributario interno, donde están regulados, ¿no? Y la amortización contable, existen muchas formas de calcular esta amortización. Puede ser constante, número de dígitos, por porcentaje. Por lo más común y sencillo suele ser el cálculo lineal. Básicamente, para obtener esta amortización, tendríamos que hacer el cálculo de la fórmula amortización es igual al precio de adquisición dividido para la vida útil. Entonces, ese viene a ser la amortización contable con el método lineal. Es decir, el precio del bien se divide de manera equitativa para todos los años o meses que tenga de vida útil. En esta cantidad lo que iremos registrando es como gasto. Entonces, esta amortización se va a ir acumulando cada periodo y la cantidad que hemos decidido amortizar. Este resultado es el que refleja contablemente la amortización total que llevamos realizando de un inmueble o mueble hasta el momento en el que se cierre la contabilidad y tengamos un resultado de esta cuenta, ¿no? Por medio de un balance. Entonces, el valor contable igual es otro de los puntos claves. El valor contable viene a ser el valor en un determinado momento que tiene el mueble o inmueble. Entonces, si por ejemplo quiero vender una máquina portátil o una laptop y necesito saber a qué precio debería venderlo para no tener pérdida, debo calcular su valor contable. ¿Cómo calculo? El precio de adquisición menos la amortización acumulada me va a dar el valor contable del bien. Y la amortización del inmobiliario material consiste en calcular el costo económico para la empresa en función de este bien que forme el patrimonio de esta. Este bien nos ayuda en el desarrollo de las actividades de forma directa,
pero es necesario tenerlo en cuenta para el buen desarrollo del negocio. Dentro de estos muebles o inmuebles también tenemos los materiales como son maquinaria, muebles, edificios, y los inmateriales que son las inversiones, servicios o licencias o derechos de llaves, por ejemplo. Todos ellos forman parte de un tipo de inmovilizado que tenemos que intentar amortizar a lo largo de su vida útil. Es así que la que más se usa y la más común, como les había mencionado, es la amortización lineal, que es una forma de amortizar los activos mediante una serie de cuotas anuales fijas con el fin de reflejar el gasto en las cuentas. La forma más común de realizar este tipo de amortización será asignándole un valor estable al precio del bien o asignarle una vida útil dentro de la cual asignamos el gasto por amortización. Aquí y sucede lo mismo. Esta amortización se va acumulando en cuotas destinadas en cada ejercicio y de esta forma vamos viendo el progreso que tiene la amortización y al final tengamos un valor estimado para poder recuperar o poder reemplazar el bien, ¿no? Al fin de esta amortización acumulada no es otro que el reflejo de la pérdida del valor del equipo o del bien. Entonces, por ejemplo, si compramos bueno, la furgoneta, aquí vendría el mismo ejemplo de la furgoneta o de un vehículo con una vida útil de 10 años, entonces anualmente vamos a ir pactando un valor en función del precio de compra y la vida útil para ir preveyendo este valor para el reemplazo de este vehículo. Entonces, ¿para qué nos sirve aplicar la amortización? Primero, mostrar contablemente la pérdida del valor de los elementos que se amortizan. Y segundo, permite conocer el valor neto de los bienes muebles o inmuebles. También se puede hacer una amortización parcial anticipada. Esta se trata cuando podemos reducir la cantidad de dinero que pagamos mensualmente es más claro en una amortización de un préstamo. Entonces, podemos ir pagando por anticipado cuotas adicionales para que la amortización vaya disminuyendo, es decir, la deuda vaya disminuyendo y el tiempo también, y el pago o los intereses disminuyen y el pago se vuelve más eficiente, genera mayor rentabilidad a la empresa, porque no va a tener no gasto excesivo, sino un gasto adicional de los intereses, más bien se está ahorrando esos intereses. Entonces, cuando hablamos de la amortización del préstamo, podríamos considerar los siguientes aspectos. Podemos tener el capital pendiente que requiere pagar, el tipo de interés, la cuota mensual que pagamos en el momento, la cantidad de dinero que se quiere amortizar. Entonces, hay diferentes tipos de amortizaciones, ¿no? Podemos tener la amortización parcial, que ya les había explicado, la lineal o cuotas fijas, que igual tenemos el total del valor o el total de la deuda dividido para el número de años, y tenemos cuotas fijas, la amortización decreciente, que esta es muy utilizada y las cuotas iniciales son muy elevadas y van disminuyendo año tras año. Este método se utiliza sobre todo como medio para favorecer la inversión, pues al inicio es progresivo y luego va decreciendo, ¿no? Las amortizaciones decrecientes, contablemente se registran igual y tienen el mismo efecto que cualquier otra amortización, que la lineal incluso, ¿no? La amortización de los activos, en este caso tenemos en función del costo de producción y
si es que tiene autofinanciación los activos. Y también la amortización de préstamos, que esta es la que ya habíamos visto. En sí, la amortización es la cuantificación de la devaluación de un activo fijo intangible en cada ejercicio contable. Y la depreciación cuantifica la pérdida del valor de un inmobiliario o un mueble tangible. Y los métodos de amortización más útiles se basan en función de la progresión o método lineal o método decreciente o del rendimiento de los activos durante su vida estimada. Ya. Entonces, denme un segundo. ¿Qué nomás puede ser un elemento amortizable? ¿Qué nomás podemos amortizar? Todos los elementos inmobiliarios en primer lugar, excepto los terrenos que no tengan una edificación. Cuando se trata de edificaciones, la depreciación computable corresponde solamente al valor de la construcción, no al valor del suelo. Pues los terrenos no se amortizan o no tampoco se deprecian. En el caso, por ejemplo, ya hablando de depreciación o comparándoles, los terrenos no se deprecian, al contrario, los terrenos ganan plusvalía y en vez de perder valor, van ganando valor. Los terrenos en sí son considerados de ámbito productivo. Entonces, por este sentido, no tiene ni depreciación ni tampoco amortización. Los inmobiliarios intangibles también se deprecian. Entonces, aquí tenemos los elementos patrimoniales, por ejemplo, los gastos de investigación, los gastos de desarrollo, concesiones administrativas, propiedades industriales, derechos de traspaso, aplicaciones informáticas. Entonces, estos son intangibles que podemos igual amortizar. La consecuencia fundamental que se amortice estas cuentas deriva de la clasificación de un intangible, también de la vida útil definida o indefinida que tenga cada uno de acuerdo a su característica. También podemos amortizar las inversiones inmobiliarias, que aquí pueden ser terrenos o construcciones que la empresa destine a la obtención de ingresos por arrendamiento o posee con la finalidad de obtener plusvalía a través de su enajenación fuera del curso ordinario de sus operaciones. Y los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta, que en este caso vendrían a ser todos los activos no corrientes que estén listos para la venta, ¿no? Por ejemplo, inventarios, producto terminado. ¿Cuáles son las principales causas que provocan que este gasto contable tengan esta obsolescencia física o este agotamiento o caducidad y que genere estos valores para al final reponerlos? Entonces, aquí tenemos qué modos de depreciación podemos tener. Por ejemplo, la depreciación física se dan debido al paso del tiempo, los activos pierden valor, se deprecian en el mercado, la pérdida de valor en algunos casos se puede suavizar por medio de políticas periódicas de mantenimiento, el cálculo de la depreciación física
se ha estimado tradicionalmente en los distintos manuales y normativas de valoración, desde formulaciones empíricas que pretenden reproducir los efectos de la antigüedad sobre el costo de reposición más el propio que tiene en el mercado, ¿no? La depreciación se establece en función de su antigüedad y de la vida económica esperada. Tenemos algunos tipos de depreciación, la depreciación lineal, que considera una reducción del valor constante por cada año transcurrido, limitando la duración del bien a una determinada antigüedad. La depreciación parabólica creciente, que considera que la depreciación se hace más fuerte en el tiempo, es decir, que los bienes inmuebles más nuevos se deprecian proporcionalmente menos que cuando que cuando estos presentan una avanzada edad, finalizando su vida al consumir la vida económica prevista. Entonces, esta formulación es la utilizada en la evaluación de los bienes por parte de las compañías aseguradoras. La depreciación parabólica decreciente considera una depreciación más exhaustiva durante los primeros años de vida del bien, amortiguándose al paso del tiempo. Entonces, si la depreciación es la pérdida de facultades de un bien que la origina unas limitaciones en su uso reducido, reduce el valor del mismo bien, ¿no? La amortización también se cuantifica de acuerdo al valor consumido con el paso del tiempo y viene a ser la cantidad económica necesaria para restituir el bien o el edificio o la maquinaria que hayamos adquirido en un inicio y después de esta amortización se va degenerando, va perdiendo valor, pero con la amortización se establece cuánto y cuándo comprar y renovar este bien. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre esto, entre la depreciación y la amortización. La amortización viene a ser como este valor que prevé la compra de un nuevo bien y la depreciación viene a ser la degeneración del bien, ¿no? El desgaste del bien. Entonces se puede, también otra de las causas, tenemos la obsolescencia. Pero entonces la otra, les decía, viene a ser la obsolescencia. Tenemos varias clases de obsolescencias. Puede haber obsolescencia programada, propiamente dicha, que prevé una duración de vida reducida del producto, si fuera necesario, mediante la inclusión de un dispositivo interno para que el aparato llegue al final de su vida útil después de un cierto número de utilizaciones. La obsolescencia indirecta es derivada de la imposibilidad de reparar un producto por falta de repuestos o piezas de cambio adecuadas o por resultar imposible la reparación. Por ejemplo, en el caso de baterías soldadas al aparato electrónico. La obsolescencia funcional por defecto viene a ser un componente, falla y todo el dispositivo deja de funcionar. Otro tipo de obsolescencia es la por incompatibilidad. Aquí se da cuando un programa informático deja de funcionar al utilizarse el sistema operativo y guarda relación con el servicio postventa, en el sentido de que el consumidor será más proclive a comprar otro producto que a repararlo. Entonces, en parte debido a los plazos y precios de las reparaciones. La obsolescencia psicológica, aquí ya está derivada de las campañas de mercadotecnia y los resultados que generan en la mente de los consumidores. La obsolescencia estética, cuando un producto es reemplazado por cuestiones de moda o diseño, aquí es muy frecuente en el sector de ropa, de moda, de raíces, también en los medios electrónicos, teléfonos inteligentes.
Entonces, siempre van mejorando en versión, ¿no? La obsolescencia por notificación, típica de las impresoras que convierten en obsoletos los cartuchos de tinta previo aviso. La obsolescencia por caducidad, que reduce artificialmente la vida de un producto, por ejemplo, de la industria alimentaria, acortando las fechas de caducidad o de consumo preferente cuando todavía sea perfectamente consumible sin riesgo alguno para la salud, y la obsolescencia ecológica. Tenemos dentro de la obsolescencia programada y de producción, aquí la elección de fabricar productos que se vuelven obsoletos de manera predeterminada puede influir enormemente en la decisión de ciertas empresas acerca de su estructura interna de producción, así como la compañía ha de ponderar si utilizar componentes tecnológicos más baratos satisface o no la proyección de la vida útil con la que estén interesados en dotar a sus productos. Estas decisiones forman parte de ya de una disciplina conocida como ingeniería del valor. Como les decía, igual aquí tenemos la obsolescencia por moda, la cual vuelve obsoleta un bien por consumo que ha dejado de estar a la moda, ¿no? En la ropa o en la tecnología, eso. Por detección, la decisión de recurrir a la obsolescencia programada no siempre es tan fácil, se complica aún más al entrever otros factores como la constante competencia tecnológica o la sobrecarga de funciones, que si bien puede expandir las posibilidades de uso del producto en cuestión, también puede hacerlo fracasar rotundamente. Otro problema es que al tratar de mantenerse competitivo dentro del mercado, el producto se ve obligado a reducir la cantidad o la calidad del producto o material. Y aunque esto técnicamente podría ser considerado como una obsolescencia programada, también puede ser clasificado como una obsolescencia intrínseca al proceso de fabricación. Tenemos la obsolescencia por sectores, aquí tenemos la obsolescencia biológica, que es lo que ya les había explicado anteriormente, se refiere y está relacionado un poco a la industria de los medicamentos y la vida útil que tiene ciertos componentes químicos. Algunos laboratorios reducen la fecha de caducidad de los fármacos que producen con el fin de obtener mayores ganancias en el negocio de la salud, ocasionando que los pacientes desechen los medicamentos supuestamente vencidos para adquirir otros nuevos. Entonces, aquí estamos muy propensos a la manipulación incluso empresarial o que tienen únicamente información o que tienen licencias de distribución ciertas farmacéuticas de manera exclusiva. Tenemos la obsolescencia de componentes eléctricos y electrónicos. Aquí el procedimiento puede ser que uno de los aparatos electrónicos de uso habitual falla. Cuando el dueño lo lleva a reparar, en el servicio técnico le dicen que le resulta más rentable comprar uno nuevo o arreglarlo. Entonces, ocasionalmente el precio de la mano de obra, las piezas, los repuestos y otros montajes suelen costar un poco más que adquirir uno nuevo. Por ello, normalmente el usuario suele desechar el producto averiado y comprar uno nuevo. Esto ocurre en algunos componentes digitales como computadoras, impresoras, discos, monitores, televisores. Entonces, en todos los aparatos electrónicos. Entonces, aquí igual interviene esta teoría de la obsolescencia. Igual en los electrodomésticos tiene el mismo sentido, y en los software, aquí resulta curioso que cada vez que se cambia algún tipo de programación o sistema de programación, dejen de funcionar los programas que lo utilizan y lleven años funcionando sin problema. Entonces, la obsolescencia programada en el software se inicia desde el momento en el que el fabricante impulsa a los consumidores a renovar o actualizar su versión de los programas informáticos, porque no continuará con sus actualizaciones y el respectivo soporte técnico. Entonces, le dan una vida útil, ¿no? Incluso desarrollan un software
que mejore el anterior y de esa manera obligan al consumidor a que el que está usando ya no le sirva y adquieran uno nuevo. La obsolescencia alimentaria, aquí tiene que ver con las fechas de caducidad y con el uso de aditivos eh, en el ámbito alimentario, ¿no? Es lo que les había mencionado anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de obsolescencias dentro de las amortizaciones? Entonces, las estimaciones de las obsolescencias programadas pueden influir en las decisiones de una empresa sobre la ingeniería de un producto o sobre la mejora de este producto. Por lo tanto, la empresa puede utilizar los componentes menos costosos que satisfagan las proyecciones de todo el ciclo de vida del producto. Además, las industrias, la obsolescencia programada estimula la demanda mediante el incentivo a los compradores para trabajar bajo presión y así comprar en un periodo anterior si todavía quieren un producto que funcione. Entonces, estos productos se pueden comprar al mismo fabricante, por ejemplo, un repuesto o algo que necesite cambiar o un modelo nuevo o a un competidor que también dependa de la obsolescencia programada. Especialmente en los países desarrollados, esta técnica es a menudo necesaria para que los productos mantengan su nivel de ingresos. O sea, los productos son elaborados precisamente para dañarse. Entonces llega un tiempo en el que cumple su vida útil y se va a dañar. O sea, si le hayamos dado el mejor trato del mundo, se va a dañar porque ese producto estaba elaborado para cumplir esa vida útil. Entonces, mientras la obsolescencia programada es atractiva para los productores, también puede ser un daño significativo a la sociedad en forma de externalidades negativas. Entonces, continuamente, por eso hay muchos sustitutos o empresas que generan productos similares y que ofrecen productos mejorados y que no está tan atada a esta obsolescencia programada. Sin embargo, aquí también es importante indicar que puede tener un impacto negativo sobre el medio ambiente en su conjunto, cuando la obsolescencia programada podría ayudar a salvar a los escasos recursos por unidad producida, tiende a aumentar la producción total, ya que debido a la ley de la oferta y la demanda, disminuye en el costo y el precio finalmente se traducirá en aumento de la demanda y consumo. Sin embargo, estos impactos ambientales negativos de la obsolescencia programada dependen también del proceso de producción. También existe la posible reacción de los consumidores que se enteran de que el fabricante ha invertido dinero para hacer productos obsoletos más rápidos. Entonces, estos consumidores podrían recurrir a un producto, si es que existe, que no tenga esta condición y que tenga una mejor durabilidad. Entonces, esta obsolescencia programada puede ofrecer ventajas a los consumidores, que son los primeros beneficiados. Podrían ser los mismos trabajadores de las industrias, dado que ellos les permite un trabajo estable, lo que conlleva que puedan desarrollar un consumo planificado durante toda la vida. Eh, que esto también repercute en su calidad de vida, de hecho, ¿no? Además, permite que se transforme en un aumento del consumo, lo que a su vez supone un mayor beneficio para todas las industrias y por ende en el Producto Interior Bruto del país. Entonces, estamos hablando, por tanto, de un círculo vicioso del consumo con un crecimiento exponencial de este. Otra ventaja para todos, incluyéndonos nosotros consumidores, es que la empresa puede mantener una continua y constante evolución de sus ventas. Precisarán intervenir en investigaciones de mercado, nuevas investigaciones de desarrollo de productos nuevos,
los cuales mejorarán y sustituirán a los anteriores, lo que se transformará en una mejora de calidad siempre y cuando se tengan componentes que sean de calidad. Entonces, esto de las obsolescencias realmente es un punto muy discutible y se produce cuando se agota el recurso utilizado, ¿no? Tiene una caducidad legal o natural y también esto conlleva a que las empresas tengan este proceso determinado para amortizaciones y para depreciaciones. Entonces, esto es dentro de la amortización de los activos. Ahora vamos a ver la amortización dentro de los pasivos. A ver, les voy a compartir. Ya, entonces dentro de la amortización de los pasivos habíamos dicho que es la disminución de una deuda. Entonces, aquí amortizar es el proceso de cancelar una deuda con todos sus intereses por medio de pagos periódicos. El objetivo de la amortización es conseguir que al final de la vida útil en este caso de este pasivo, se haya registrado como gasto de amortización el importe necesario para recuperar la inversión. Entonces, con la amortización se pretende que aparezca en el balance por su valor real y por otro lado el cálculo del beneficio sea correcto entre el gasto sufrido por el bien durante el ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un detalle, ¿no? Una computadora que cuesta 1,200 al contado y se financia a crédito mediante 12 cuotas iguales si la tasa de interés que le cobran es del 17,5 anual. Entonces, ¿qué tenemos como ingresos? Perdón, como datos, tenemos la computadora que cuesta 1,200 más la tasa de interés anual que es del 17,5%. Al final vamos a tener un valor por pagar. Entonces aquí está calculado en el Excel, ¿cómo podríamos calcular en el Excel? Entonces tenemos el capital del computador, que es 1,200, la tasa, el 17,5, ¿cuántos periodos? 12%. Si utilizamos la fórmula de pagos, tenemos que debemos pagar por 12 cuotas 245,44. Debemos hacer una tabla de amortización donde se va a establecer la cuota, el pago, el interés, la amortización y el saldo. Realizamos el número de cuotas, que son 12, ponemos el número de cuotas 12, luego en la segunda celda debemos poner 0 y ponemos el monto a cancelar, que es 245,44 y vamos a esto a copiar en las 12 columnas, que son los 12 pagos. Luego calculamos el pago de interés, que es el que vendría a ser los 12,000 por la tasa de interés. Entonces, aquí nos va a calcular las cuotas por cada mes amortizado. Y de ahí calculamos la amortización, que es la diferencia entre el pago y el interés. Es decir, cuánto nos queda en la deuda. Y el último, el saldo, que se realiza de manera muy fácil, que es el saldo menos la amortización, al final nos debe resultar 0 para evidenciar que estamos calculando correctamente. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Dentro de la amortización de los pasivos, considero que es más fácil calcular porque tengo una deuda, un plazo y un interés
y a este tengo que irle restando mensualmente o periódicamente. Entonces, al final dejaré en cero y cancelaré la deuda. Sin embargo, el activo, ese sí tengo muchas opciones y dependiendo del activo podría calcular esta amortización. Preguntas, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, si no tenemos preguntas, nos veríamos la próxima clase, que es el día viernes, y ya procederíamos a cerrar la Inge, materia. buenas noches. Y dígame, Inge, hay un compañero que quiere hacerle una pregunta, le está escribiendo sobre un deber, dice. a ver. Sí, pero que me diga cuál es la consulta. Solo dice sobre un deber. ¿Sobre cuál deber? La nota 2, la nota 3. Inge, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, sí la escucho. ¿Cómo está, Inge? Inge, yo tenía una pregunta sobre el deber, el primero que nos mandó. Mira, La nota 2, hay unos mapas conceptuales. Sí, la nota 2. ¿ya? Dice que son dos mapas conceptuales, pero en el primer mapa conceptual nos trata del patrimonio neto. Se hace el primer mapa conceptual. El segundo mapa conceptual dice que es el balance, El estado de situación, que es resultados. el estado de resultados, perdón. Pero en ese donde nos hace referencia a lo que tenemos que leer para poder estructurar el mapa, también nos dice las masas patrimoniales. ¿Eso también va en ese mapa conceptual o desde el estado de resultados? A ver, solo desde el estado de resultados. Recordemos que las masas patrimoniales están vinculados al activo, pasivo y patrimonio. Entonces, y el estado de resultados, en cambio, contemplan las cuentas de gastos e ingresos. Entonces, no tendrían mucha relación. Está dentro de No, la sí. misma unidad, sí, pero lo que deberíamos contemplar es solo la información del estado de resultados y no coger la parte de la masa patrimonial. Eso yo no tenía muy en claro porque como ahí mismo nos mandó la información para poder sacar y estructurar, entonces como me decía masas patrimoniales, entonces no tenía muy en claro eso, pero si ahorita ya era mejor, o sea, pues como estaba todos los títulos ahí, entonces hacía cuenta que tenemos que hacer referencia con eso de las masas patrimoniales. Sí, Pero no, sí, ya sí, me quedó correcto. claro, entonces yo Ajá, ya porque eso le iba a decir, porque a mí me salió 3 mapas conceptuales con las masas patrimoniales, pero como dice que no tengo que tomarle las masas patrimoniales en cuenta, entonces me quedaría solo el segundo del estado de resultados. ya, Esa era mi pregunta, ingeniera. Muchas ya gracias. listo. Ya espero que haya quedado claro la pregunta. Sí, gracias. Ya listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces nos veríamos la próxima clase, chicos. Quedamos ahí y nos vemos el día viernes. Que tengan una buena noche.